Qué bueno es Dios. Muy buenos días. Su presencia es tan hermosa, tan preciosa. Yo no sé cuántos han estado viendo en este tiempo los videos que han salido pues, del avivamiento en Asbury, en la universidad en los Estados Unidos. Y es algo hermoso. ¿Cuántos? Esta tarde Igna va a darle con el legado y todo, pero vamos a estar con algo también de las generaciones todo el día. Todo el día. Aquí de cierta manera yo tengo una generación mía que es Felipe. Sí. Porque desde que nació lo conozco. Porque he estado en su iglesia vez tras vez, me he quedado en su casa vez tras vez, porque hemos ministrado juntos vez tras vez y ahora lo estamos haciendo otra vez. Entonces es algo tan hermoso, es muy de mi corazón. Entonces, en estos días hemos estado viendo muchísimo sobre los cambios en el carácter. Ahora, esta mañana queremos ir realmente con lo que es el poder del Espíritu Santo para con los dones, para el poder de Dios para este tiempo, las manifestaciones que Él quiere hacer y eso, y no separar eso del cambio en el carácter. Voy a explicar eso en un momento, pero ha sido tan hermoso ver lo que está pasando en Asbury, porque ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se ve allí? Es algo tan precioso, es simplemente una generación de jóvenes que llegó el Espíritu Santo de Dios y los conquistó. Los conquistó y los hemos visto, han pasado días enteros, noches enteras, allí en la presencia de Dios con toda una mezcla de música, con himnos antiguos, himnos de 500 años y también con canciones de este tiempo que realmente exaltan al Señor. Y el Señor simplemente llegó y empezó a moverse. Ahora, cuando miramos esta generación, hace un tiempo, no estoy hablando de los que están en la iglesia, son totalmente diferentes los que están en la iglesia normalmente, si de verdad están allí porque quieren estar y no porque sus padres los están obligando a estar allí. Pero viendo esta generación es muy preocupante, muy preocupante. Y allí frente a mi apartamento, como dijo Igna anoche, vivimos allí frente al humedal de Córdoba. Tenemos esa belleza cada mañana, que es ese humedal, es algo precioso. Entonces, pero los sábados muchas veces están los jóvenes en el parque, los jóvenes que no conocen al Señor. Y vez tras vez se ven, están en sus drogas, están en sus cosas, están en cosas muy en contra. El lenguaje, uno tiene que cerrar la ventana muchas veces porque... Entonces, un día de esos, un sábado, yo estaba viendo un grupo de jóvenes allí en el parque y estaba llorando sobre ellos. Mi apartamento es un segundo piso y estaba llorando sobre ellos y estaba diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con esta generación? ¿Qué va a pasar con esta generación? Porque todo lo que enfrentan, la droga, allí el libertinaje sexual, todas cosas que hay allí, la violencia de este tiempo, el corte entre las generaciones que ya no hacen caso a sus padres, ya no buscan a sus padres ni a sus abuelos, ya no. Y tantas cosas, desprecian a las generaciones anteriores y le estaba diciendo todo lo que estaba pasando. Y estaba diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con esta generación? Y me habló y me dijo, ¿te has olvidado de la tuya? Los 60. ¿Cuántos recuerdan los 60? Nos llamaban la generación de los hippies. Yo no era hippie, pero yo soy de esa generación. Y de verme hubieras creído que era una hippie. Entonces era la moda, era todo. Y era la misma cosa. Era la droga, la rebeldía, la anarquía, el corte entre las generaciones. Había un dicho, no confíes en nadie que tenga más de 30 años. Ajá, ajá.
era rechazar absolutamente todo lo que era tradicional para nuestros padres. Eso era el ambiente. Violencia, grupos violentos, grupos subversivos en nuestras universidades que no nos dejaban dormir porque tenían altoparlantes en la noche y estaban echando propaganda contra nosotros. Eran cosas así, bombas en mi universidad. Vez tras vez tras vez, era la misma situación de hoy, la misma. Eran diferentes drogas, pero era la misma situación de hoy. Y de repente, mis hermanas, el Espíritu Santo simplemente sopló sobre nuestra generación. Simplemente llegó. Yo nunca he sabido cómo expresar lo que pasó con nosotros, sino que Él llegó y se metió a la fuerza a nuestras vidas. Y nos conquistó. Era algo impresionante lo que pasó, impresionante. El Espíritu Santo llegó allí a las universidades, el Espíritu Santo llegó a las comunes de los hippies, llegó a los bares, llegó a los lugares de pecado, llegó a las escuelas, llegó a una iglesia muy, muy dormida, que era la iglesia en los Estados Unidos entera, creo yo. Y llegó y sopló y ¡wow! Vida, vida. Y nos volteó literalmente, perdón la expresión, patas arriba. Allí cambió nuestras vidas, cambió la historia de los Estados Unidos con ese avivamiento. Y el mismo avivamiento llegó aquí a Colombia en esos años. Y cuando llegó, simplemente su presencia nos conquistó y nos enamoramos de Él. Era algo tan impresionante. Mi iglesia, la que me mandó a misiones hace 45 años, juntamente con 40 misioneros más al mundo, y una iglesia no muy grande, pero esa iglesia nació en ese avivamiento. Y cuando uno simplemente entraba por la puerta de la iglesia, simplemente estaba la presencia de Dios y cosas empezaban a pasar. Unos paralíticos se levantaron de sus sillas solamente entrando por la iglesia. Una mujer ciega fue sanada solo pasando por la iglesia, por la puerta de la iglesia, perdón. Nadie estaba predicando, nadie estaba orando, simplemente era la presencia de Dios. Y allí empezamos a adorarle. Yo hubiera querido seguir con Felipe esta mañana adorando, porque allí es que está la presencia. Entonces, simplemente era entrar y adorar, y había 2 cultos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Pero muchas veces llegaba a las 6 de la tarde y todavía toda la congregación estábamos tirados en el piso desde las 10 de la mañana. Porque o había venido el Espíritu Santo con convicción de pecado, o había venido el Espíritu Santo con sanidad física, o había venido con sanidad emocional, o había venido con liberación, o había venido a exhortarnos, pero era Él directamente con nosotros. ¿Están conmigo esta mañana? Y eso nunca se puede perder, nunca se puede perder. Es algo tan precioso. Nos enamoramos del Señor simplemente por su presencia. Y recuerdo vez tras vez mi pastor, el principal, tratando de levantarse del piso, porque también todo el equipo pastoral estaba allí tumbado. Entonces, y él tratando de levantarse, de tomar el micrófono y decir: los que tengan niños en la sala cuna, por favor, vayan por sus... Y el Señor lo volvía a tumbar, como quien dice: no te metes en lo que yo estoy haciendo. Y en todo caso, no era necesario que fueran a buscarlos, porque en la sala cuna todos los obreros y todos los bebés estaban bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor hace la cosa perfecta, perfecta. Y esa mañana, y de ese avivamiento, ese cambió la historia de los Estados Unidos y cambió también el nombre en cuanto a la sociedad, como nos nombraban a nosotros. Cambió el nombre de mi generación, de la generación de los hippies a el pueblo de Jesús. The Jesus people. Y claro que habían los que aprovechaban para echarnos otros nombres como que fanáticos de Jesús. Amén.
Amén. Lo hacían pues por herir y eso, pero no. Y ya en las universidades pasábamos los tiempos libres allí, sentados allí en el pasto fuera de la universidad, allí en los jardines y eso, y hablábamos de Jesús, y hablábamos de Jesús, y hablábamos de Jesús. Era un cambio total. Y cuando el Señor me hizo recordar eso, me preguntó algo y me dijo, ¿no crees que lo puedo hacer de nuevo? Y yo dije, sí, Señor. Sí, Señor, yo lo creo, yo lo creo. Y creo que estamos viéndolo en estos días, porque Él está haciéndolo. Aleluya. Entonces, anhelamos hacer espacio para el Espíritu Santo. Necesitamos hacer espacio para el Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Eso hemos estado haciendo en estos días, con el énfasis en el Padre. ¿Quién nos lleva así el Padre? El Espíritu Santo nos atrae a Jesús, nos atrae al Padre. Es Él que está obrando aquí con nosotros para acercarnos a la presencia del Señor, para acercarnos. Entonces, en esta mañana vamos a entrar en esto de lleno sobre la llenura con el Espíritu Santo. La llenura con el Espíritu Santo. Y esta mañana, muchas que hemos sido llenas desde hace mucho tiempo, vamos a recibir una nueva medida del Espíritu. Y otras que tal vez no hayan sido bautizadas en el Espíritu Santo, hoy es tu día. Hoy es tu día. Entonces, por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 1. Adelante. ¿Ah? Gracias, sí, estaba tomando. Muchas gracias. Gracias. Súper. La peluca me venció esta mañana. La peluca amaneció súper rebelde. No había modo. No había. Entonces, gracias. Ay, Dios es tan bueno. Ok, vamos a leer aquí Hechos 1, versículos 4, 5, 8 y 9. Hechos 1, versículos 4, 5, 8 y 9. Vamos a leer todos juntos, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Bogotá, en Neiva, en toda Colombia, en Sudamérica y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, cuando miramos esto, es algo asombroso que Jesús les haya dicho eso a ellos en ese tiempo, porque lo que ellos habían vivido no era cualquier cosa. 3 años andando con Jesús, ¿te lo puedes imaginar? Lo vieron hacer toda clase de milagros, escucharon la enseñanza de él, del predicador perfecto. Escucharon esa palabra día tras día, comían con él, dormían al lado de él, vez tras vez tras vez. Y realmente habían visto la palabra en vida en Jesús. Habían recibido tantas cosas, lo habían visto hacer toda clase de milagros. Toda clase de milagros. Lo habían visto morir y lo vieron resucitar de la muerte. Y ahora él andaba con él ya en su estado resucitado.
Ya llevaba 40 días andando con ellos, resucitado, enseñándoles unas cosas más. Y uno dice, aquí lo último que él dice es, no se me vayan de aquí porque todavía no tienen lo que necesitan. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué les puede hacer falta? Entonces él dice, necesitan el poder de mi Espíritu Santo. Necesitan la presencia de mi Espíritu Santo. Y no se me vayan de aquí hasta no haber recibido el poder de mi Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo no empieza en este momento de nuestra vida que estamos viendo aquí. No empieza con el bautismo. La obra del Espíritu Santo empieza desde hace mucho antes. Estábamos viendo en estos días, está presente en el vientre formándonos. Él es el que trae convicción de pecado a nuestras vidas. Él es el que nos mostró que necesitábamos desesperadamente un Salvador y nos llevó a ese Salvador. Y en Efesios 1:13, la palabra dice que en el momento de recibir a Jesucristo, dice que recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, si no hablas en lenguas, si no te mueves en los dones todavía, no significa que no tengas el Espíritu Santo. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora aquí. Aquí, allí está su presencia con un sello. En Efesios 1:13 lo que dice es que Él coloca el sello sobre tu corazón, el sello de salvación. Ese sello que tú tienes en tu corazón dice propiedad de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Desde allí Él está con nosotros, desde allí Él vive en nosotros. Desde allí, cuando vamos entrando en una reunión familiar donde están haciendo cosas indebidas y están contando chistes que no se deberían contar, hay un choque. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Qué ha pasado? El espíritu que vive aquí choca con lo que está pasando alrededor. Vamos contracorriente, que tal como dijo Ignacio, estamos contracorriente. Entonces es algo tan hermoso porque Él literalmente vive en nosotros. Primero de Corintios 3:16 dice que desde ese momento somos templos, tú y yo, del Espíritu Santo de Dios. Él vive en nosotros, vive en nosotros. Ese es el sello para la salvación, es su presencia en nuestra vida. Ahora, esta manifestación que estamos viendo aquí en Hechos 1 es totalmente diferente, totalmente diferente. Ellos ya conocían al Señor como su Señor y Salvador, pero entonces Él dice, necesitan algo más. ¿Y qué es? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, testigos. Yo sé que hay muchos líderes aquí, hay otros he visto que apenas están empezando, creo yo. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos del Señor, ¿cuántos quieren realmente extender el reino? Sea lo que sea tu posición en este momento. Queremos extender el reino, ¿no es cierto? Anhelamos extender el reino. Y esto dice que Él nos hará testigos, honestamente echando afuera toda religiosidad esta mañana. ¿A cuántas les cuesta hablar del Señor cuando sientes que Dios quiere que tú hables? Oh, gracias por ser tan honestas esta mañana. Pero ¿cuántas han estado enamoradas alguna vez? Y si eres casada, más te vale levantar 2 manos. Muy bien. Cuando una persona está enamorada, ¿le cuesta hablar de la persona que ama? No. Por la mañana habla de esa persona, por la tarde, por la noche, hasta dormida habla de esa persona, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con la llenura del Espíritu Santo. Él hace muchas cosas en nuestras vidas, pero lo más importante es que nos hace enamorarnos de Jesús. Y cuando estamos enamorados de Jesús, vamos a hablar del Señor por la mañana, por la tarde, por la noche y hasta dormidas. Vamos a hablar dormidos, perdón. Vamos a hablar de Jesús porque estamos enamorados. No es un programa de evangelización, es simplemente mi vida. Es mi vida, es mi vida. Y andamos hablando del Señor en todo tiempo para ser testigos. Ahora testificamos de 2 maneras. Testificamos con nuestra boca,
pero testificamos también con nuestra vida. Por favor, acompáñenme a 1 de Samuel 10, versículo 6. 10, versículo 6. 1 de Samuel 10, versículo 6. Todos juntos, por favor. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mire esto tan hermoso. Profetizarás, te moverás en los dones. El Señor me mostró esta mañana orando por esto. Aquí hay muchos dones dormidos, donde nos movimos en cosas en años pasados, en tiempos pasados, y los dejamos dormir. Esos no se pierden, pero se duermen, se duermen. Él va a renovar eso en esta mañana. Amén, en esta mañana. Entonces, esto habla de movernos en los dones, de profetizar. Hay todo un paquete de dones que conocemos, creo que todos muy bien. Hay todo un paquete de dones. Entonces nos moveremos en los dones, pero viene algo más. Serás mudado en otro hombre. Seremos cambiadas, seremos transformados por la presencia del Espíritu Santo. Y como dije el otro día, es imposible tener un verdadero encuentro con la presencia de Dios y salir igual a como uno llegó allí. Yo no nací en un hogar cristiano. Mi mamá era cristiana, se casó con mi papá, que era todo menos, y se enfrió ella. Ella esperaba poder, y ella resultó orando más de 50 años por su salvación. Si estás pensando en casarte con algún inconverso, piénsalo 2 veces. Eso es un largo tiempo para orar y sufrir. Pero entonces el hogar no era cristiano. Mi mamá siempre se enfrió. Ella nos levantó con el respeto por Dios, pero no estaba en una posición para llevarnos a conocer a Cristo. Pero mi bisabuela me ganó para Cristo cuando yo tenía 4 años. Y yo nací de nuevo con ella, recibí el sello del Espíritu Santo. Pero no había ningún ejemplo a la vista de lo que era la vida cristiana y cómo vivir para Cristo. Y yo simplemente andaba, yo hubiera dicho, sí, yo amo al Señor. De hecho, cuando yo tenía 6 años, ni sabía leer todavía y lo único que quería para la Navidad era una Biblia blanca. Amaba al Señor, pero no había un ejemplo. Y así yo andaba tambaleando. El Señor me guardó de tantas cosas. Cuando yo entré en la universidad, entré tambaleando. Y me guardó de tantas cosas. Me guardó en el área sexual. Me guardó también del alcoholismo, que vengo de un linaje de campeones mundiales de alcohólicos. Entonces eso, y Dios me guardó, me guardó. Yo entraba en la taberna con los demás y nunca pude tomar la cerveza. El Espíritu Santo empezaba aquí. Anímense, porque muchos de sus hijos han conocido al Señor de pequeños también y están tratando de meterse en cosas que no son, y el Espíritu Santo mueve allí. Entonces, yo, en fin de cuentas, solamente pude tirar las monedas sobre la mesa y salir corriendo. Pero había un área donde sí me metí en pecado, y fue con el uso de mi lengua. Allí el vocabulario en ese tiempo en la universidad, tanto de estudiantes como de profesores, era tan fuerte. Y escuchar eso 24 horas al día allí en el ambiente de la universidad me fue entrando. Y yo empecé a usar algunas palabras que me dan pena, me daría pena. Entonces, y cuando me reconcilié con el Señor, estando todavía en la universidad, y quería quitar eso de mi vida, ¿saben que yo no pude? No pude. Me arrepentía varias veces en el día. Le pedía perdón, le decía, por favor, yo renuncio a esto, yo corto esto. Pero otra vez salía algo. Estaba muy arraigado. Pero en el momento en que yo fui bautizada en el Espíritu Santo y esas palabras, como dice un predicador, triangulares y cuadrangulares, empezaron a salir, en ese momento yo fui mudada en otra mujer
en mi vida. Instantáneamente se me fue, todo ese vocabulario se me fue y nunca volvió, gracias al Señor. Cuando el Señor viene de esta manera, tiene que haber un cambio en nosotros. No es que seamos perfectos, pero algo va a pasar, algo va a pasar. Y vez tras vez en nuestros encuentros con el Señor, algo va a pasar. Si no, tenemos que preguntar qué está pasando, qué está pasando. Ahora, volvemos aquí al libro de los Hechos, por favor. Qué lindo es enseñar en una iglesia donde traen sus Biblias y donde están anotando y donde se escucha el sonido de las hojas. Y si lo tienes en teléfono y iPad y eso, yo también, ¿no? Pero quiero animarles que lo tengan en esta presentación. Físico, sí. ¿Y saben por qué? Escuchen bien, palabra de profeta. No está lejos el día cuando van a quitar absolutamente todo lo que sea del Evangelio del Internet. No está lejos. No está lejos. Lo van a declarar fake news, falsas noticias. Y van a quitar todo. Van a quitar todo. Pero con esto me pueden quitar la luz, no me importa. Con una velita lo puedo leer. Pueden quitar lo que quieren, pero esto se lee a la luz del sol, esto se lea y también es tan rico poder escribir, poder subrayar, poder hacer anotaciones. Abrace por un momento tu Biblia. Ajá. Y es cierto que es mucho más agradable abrazar una Biblia que un iPad. Y el iPhone menos. Sí, necesitamos tenerlo en esta presentación. Quiero animarles. Y que tengan buenas versiones, ¿no? Buenas versiones, porque van cambiando las cosas. Hay algunas versiones ya cambiadas. La Reina Valera 60 decía mi pastor, que era todo un teólogo, Colin Crawford, que era de las traducciones más fieles en el mundo total. Ajá. Y yo uso también la NTV, Nueva Traducción Viviente, gracias. Pero siempre verifico con la Reina Valera, siempre verifico. Bueno, eso es una pausa una paréntesis que espero que les puede ayudar también. Ahora, volviendo aquí a Hechos, al libro de los Hechos. El Señor les dice, no se me vayan de aquí. Y ellos están allí esperando. ¿Qué están esperando ellos? Muy bien, el Espíritu Santo. ¿Qué les ha dicho el Señor? Les dará poder. Están esperando el poder. Pero las lenguas les cogieron de sorpresa. No esperaban las lenguas. No esperaban eso para nada. Y hay muchas diferentes manifestaciones, muchos diferentes dones. Esta mañana nos vamos a concentrar más en las lenguas. Entonces después, porque es lo que Dios va a hacer en esta mañana, es el énfasis de esta mañana. Y van a ver que juntamente con eso viene profecía, viene palabra de sabiduría, viene palabra de conocimiento, viene don de milagros, vienen todos estos dones que pueden encontrar en la palabra de Dios. Entonces, pero ese día se manifestaron las lenguas. Entonces vamos a leer el capítulo 2, llevan ya 10 días esperando allí, 10 días. Y yo no sé si en esos 10 días Dios estaba tratando con ellos. 10 días unánimes, de acuerdo. ¿Pueden imaginar la iglesia unánime de acuerdo? Yo no lo puedo imaginar. Las pastores que conocen las iglesias, ¿podemos imaginar la iglesia junta de acuerdo? No. Yo creo que fue un tiempo de trato de Dios para todos ellos,
Pero por fin llegó el día de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Vamos a ver qué pasó, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Digan conmigo, unánimes juntos. Ajá. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Por favor, leen conmigo de aquí en adelante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. El 14, y ahí paramos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. ¿El mismo Pedro? ¿El mismo Pedro miedoso? ¿El mismo Pedro cobarde de unos días antes? No, el Espíritu Santo lo ha transformado. Primero ha visto a Jesús resucitar, aleluya. Y ahora segundo ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios y le quitó todo el temor y se para delante de más de 3,000 personas allí. Y muchas de esas personas lo habían visto negar al Señor. Muchas de esas personas habían visto su hora de vergüenza, pero ahora ya no tiene ni miedo ni vergüenza. Si para y predica con tanto poder, con tanta certeza, con tanta seguridad del Señor que conoce, que ese día más de 3,000 personas fueron convertidos y nació la iglesia del Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Es algo tan precioso ver lo que Dios hace aquí. Ahora, en un momento regresaremos para mirar este tema de las lenguas, pero quiero primero, por favor, miremos aquí Hechos 4. Hechos 4. Están ante el concilio, Pedro y Juan. Entonces, el concilio les regañan, les amenazan, les dicen que nunca más vuelven a hablar en el nombre de Jesús. Entonces, y bajo amenaza de muerte, ellos salen de allí y vuelven, ¿dónde? Donde los suyos, dice la palabra. Donde los suyos, donde la iglesia primitiva. Y puestos, versículo 23, por favor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Palabra para hoy día. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Palabra para hoy día. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Quiénes? Los mismos de Hechos 2. ¿Están conmigo esta mañana? Los mismos de Hechos 2. Pero ahora ellos están amenazados. Ahora ellos quieren ser fieles al Señor. Ahora ellos anhelan seguir, quieren predicar. ¿Cuántos quieren esto en este tiempo, a pesar de todo el ambiente que hay alrededor? ¿Y cuál es la respuesta de Dios a su oración? Les da una nueva llenura del Espíritu Santo. ¿Están conmigo esta mañana? Solo habían pasado 2 capítulos, nada más. ¿Cuántos capítulos han pasado en nuestras vidas antes de buscar otra llenura del Espíritu Santo? Esto no es de una vez ya para siempre y ya estuvo, no. Esto es un andar diario, esto es un anhelar diario, esto es un despertar la sed de la presencia de Dios y darle lugar en nuestras vidas día tras día, 24/7, hasta el final de nuestras vidas en esta tierra. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Cuántos quieren un Hechos 4? Amén, amén. Esa es la meta. Eso es lo que realmente necesitamos. Esto es algo que necesitamos buscar con frecuencia, anhelar, tener hambre de esto. Y muchas veces para las que llevamos muchos años conociendo el mover de Dios, conociendo su poder, moviéndonos en el Espíritu, muchas veces se nos olvida el tesoro que es. Es un tesoro muy grande. Se nos olvida todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nuestras vidas deberían girar alrededor de la presencia de Dios. Como ministros necesitamos tener corazones bien afinados con Él para movernos en el momento en que Él quiere, de la manera que Él quiere, con una sensibilidad al Espíritu Santo. Hay tanta gente a nuestro alrededor que necesitan del Señor y Dios quiere que tengamos el oído tan afinado que Él nos puede hablar cuando vamos por la calle y decirnos, hable con tal persona, dile tal cosa. Yo nunca olvidaré una noche, en el sur de Bogotá hay una iglesia cuadrangular, Las Delicias, una iglesia muy amada por nosotros dos y un puente peatonal al frente de historia en cuanto a diferentes cosas que Dios ha hecho en ese puente. Entonces, una noche yo terminé de predicar allí en Las Delicias. 2 hermanas me acompañaron para cruzar el puente, para ir al otro lado y coger el bus para la casa. Ya era tarde. Y había una joven como de unos 18, 20 años, tal vez parada así mirando abajo. La pasé derecho, no lo pensé 2 veces. Pero cuando llegué más allá, Dios me habló y me dijo, devuélvete y dile que la amo, porque ella se quiere suicidar. Entonces yo dije a las 2 hermanas, esperen aquí y oren, tengo que hablar con esta joven. Y literalmente corrí otra vez cruzando el puente y cuando llegué le toqué, se asustó ella, claro. Se asustó y yo dije, ay, perdóname, yo no quería asustarte. Yo dije, mire, esto te va a sonar rarísimo, pero acabo de salir de esa iglesia donde estaba predicando. Allí están mis 2 amigas que me están llevando para coger el bus. Pasamos por aquí y llegué hasta donde están ellas y Dios me habló de ti y se le abrieron grandes los ojos. Entonces yo dije, y Dios me dijo que me devolviera a decirte que Dios te ama. Y empieza a llorar esa niña, se botó a mis brazos y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando pudo hablar, ella dijo, yo no sé quién eres, pero acabo de decirle a Dios, si tú existes, dime que me amas. Dime que me amas. Y esa noche la niña nació de nuevo en ese puente. Nació de nuevo. Sí, quería tirarse abajo. Y nació de nuevo esa noche.
Entonces, eso, el Señor quiere llevarnos a ese nivel y más allá, más allá. Estamos con Igna, estamos orando que ustedes puedan experimentar muchas más cosas que nosotros hemos vivido, hemos experimentado. Ese es el anhelo de Dios. Queremos llevarles a volar más alto de lo que hemos volado nosotras, aún más alto de lo que hemos volado. Tantas cosas, tantas sorpresas, tantas aventuras en Dios que les esperan. Aleluya, aleluya. Ok, entonces, volvemos aquí en Hechos 2, esto fue lo que pasó, vinieron aquí las lenguas, y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, hablaron hasta árabe, que es uno de los dos lenguajes más difíciles sobre la faz de la tierra, el otro es el chino mandarín, esos dos, pero en las lenguas era muy fácil. Saben que yo nunca podía hacer eso no está en mi lenguaje. Y de pequeña había un programa en la televisión, Mi Pequeña Margarita, ella era cubana, era un programa muy bonito. Entonces, y yo recuerdo a los 5 o 6 años, yo trataba de, y no, estaba tiesa mi lengua, tiesa. Pero cuando fui bautizada en el Espíritu Santo salió la tan bueno, ¿no? El Señor tan bueno. Entonces, ellos hablaron todos estos lenguajes. Ahora, vamos a ver. He podido encontrar, y puede que hayan más, pero he podido encontrar 3 diversos géneros de lenguas que queremos ver en esta mañana. Puede que hayan más, pero estas son las 3 que yo he podido encontrar. Y entender esto nos va a ayudar a recibir y también a usar este don poderoso que el Señor nos da. Entonces, diversos géneros de lenguas está en la lista de dones en 1 Corintios 12:10. Solamente anoten eso, por favor, porque allí solamente se menciona diversos géneros de lenguas. Y vamos a 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1. Y allí encontramos 2 géneros de lenguas sobrenaturales. 2. Hay 3 géneros de lenguas sobrenaturales. Y en 1 Corintios 13:1 encontramos 2 de los 3. Todos juntos, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí se nombran 2 clases de géneros, humanas y angélicas. El día de Pentecostés, ¿cuál género hablaron? Voy a darles una pauta, árabe. Lenguas humanas, fueron lenguas humanas porque eran lenguajes de la tierra, pero sobrenatural porque ellos no sabían hablar esos lenguajes, no sabían, eran desconocidos por ellos y simplemente el Espíritu Santo puso ese lenguaje en la boca de ellos y la gente alrededor que no hablaba en el lenguaje de ellos entendían lo que estaban proclamando de la grandeza de Dios porque era en el lenguaje de esas personas. Esa manifestación se llama lenguas humanas sobrenaturales. Lenguas humanas sobrenaturales, como el día de Pentecostés. Esa manifestación la hemos visto ya varias veces en nuestro ministerio y siempre es como el día de Pentecostés, asombroso y sorpresivo. El Señor les sorprendió ese día con esas lenguas y siempre con Igna y conmigo nos ha sorprendido con esa manifestación. Entonces no es muy común, esa manifestación no es muy común, pero sí lo hemos vivido, el primer viaje de Igna a los Estados Unidos, ella no hablaba casi nada de inglés. Entonces, ahora tú hablas y ella entiende y habla bastante, pero eso fue hace 38 años que llevamos trabajando juntas. Entonces, ella casi no hablaba inglés y estábamos en una iglesia de las Asambleas de Dios en Wichita Falls, Texas. Y Patty Jones predicó. Algunos aquí conocen a Patty que trabaja con los sordos. Tremenda misionera, tremenda
es tremenda sierva del Señor y tremenda amiga también. Ella predicó y nos llamó a Igna y a mí para orar por la gente después. Y empezamos a orar. Igna estaba orando por una mujer que no hablaba español. Entonces, y empezó a sentir levantarse una palabra profética para esa mujer. Pero ella nos buscó, estábamos ocupadas nosotras con otras personas. Ella pensó, aquí lo único que puedo hacer, no hay quien traduzca, lo único que puedo hacer es orar por ella en lenguas. Se lanzó en lenguas y profetizó en perfecto inglés sobre la mujer. En perfecto inglés. Y cuando yo miré esa escena, yo veía a mi amiga, la mujer le estaba hablando como a metralleta en inglés, e Igna estaba como, entonces yo corrí, yo dije, perdón, es que ella, ¿te puedo traducir? Es que ella no entiende, ella no habla inglés. ¿Cómo así? Se acaba de profetizar sobre mí en perfecto inglés. Y cuando averigüé, la palabra que Igna tenía en su corazón en español fue la que Dios puso en su lengua para esta mujer en inglés. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos quieren vivir eso? Oh, amén. Amén. Y yo creo que estamos entrando en tiempos cuando vamos a ver eso frecuentemente. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Yo creo que lo que está aquí vamos a ver y podemos creer para ver esto ocurrir. Entonces, y cuando ocurrió eso, entonces una gran amiga nuestra que trabajaba con nosotros, Olga de Manjarres, ella empezó a anhelar eso. La palabra dice, debemos anhelar los dones, los mejores dones, dice. Entonces, y ella empezó a anhelar que eso le pasara, y pasaba el tiempo y no le pasaba. Pero un día la llamaron de un hospital en el sur, porque había un indígena de la comunidad Huitoto, que estaba allí hospitalizado muy enfermo, estaba él con la esposa. La traductora que llamó le dijo a Olga que ella esperaba para traducirle, pero que quería que Olga fuera a orar por sanidad, porque el Señor la usa mucho en eso. Y Olga dijo que claro, salió de su casa en el norte, trancón, tras trancón, tras trancón. Y cuando llegó al hospital, ya la mujer, la traductora, se había ido. Entonces ella cuenta que ella, viendo esa situación, ella pensó, lo único que puedo hacer es orar en el Espíritu aquí, ¿no? Y para preparar su corazón, para después imponer manos y orar por sanidad, pasando por la puerta, empezó, según ella, a orar en lenguas. A los dos huitotos se les abrieron grandes los ojos y le contestaron. Y Olga hablaba y los huitotos hablaban. Y Olga hablaba y los huitotos hablaban. Y Olga ni idea de lo que se estaba diciendo, pero sabía que era Dios. Y cuando terminó esa unción, ella ya no pudo seguir hablando así. Entonces ella ya impuso manos, oró por sanidad y se fue a su casa. Cuando llegó a la casa estaba timbrando el teléfono y era la traductora. Y la traductora le dijo, hermana Olga, lo siento que no pude esperarte, pero ¿por qué no me dijiste que hablas huitoto? Y Olga dijo, huitoto. Ella dijo, yo no sé nada de huitoto, yo soy boyacense. Y la traductora dijo, no, pero ¿cómo así? Que los indígenas mandan a preguntar en cuál pueblo huitoto fuiste criada, porque lo hablas sin acento, y agradecerte por las palabras tan hermosas que les compartiste acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están anhelando esto? Oh, amén. Mira arriba. Solo Él puede hacerlo. Dile, Señor, yo anhelo esto. Y en algún momento que yo pueda predicar o profetizar o puedo compartirle a alguien, Señor, en su propio lenguaje, Señor, con lenguas humanas sobrenaturales. Amén. Bueno, esas lenguas no están a nuestra disposición cuando queremos. Ya con Igna hemos andado, creo que van como 46 países donde hemos ministrado y nos hubiera servido en muchas situaciones, ya pueden imaginar, en diferentes lenguajes, pero no, nos tocaba muchas veces hacernos como niñas chiquitas haciendo señales y tratando de hacernos entender. No se manifiestan cuando uno quiere, pero aquí hay otro género de lenguas sobrenaturales que son angelicales. Angélicas o angelicales. Ajá. Y esas lenguas son totalmente diferentes y tienen otros propósitos.
Las primeras son para que alguien que no habla mi idioma pueda recibir algo de Dios a través de mi boca. Pero ya estas lenguas tienen otros propósitos y vamos a mirarlos aquí. Vamos por favor a 1 Corintios 14 y aquí encontramos varios propósitos de estas lenguas. Versículo 2, 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, pero el día de Pentecostés les entendieron. Eso fue todo el milagro. Es otra clase de lenguas. Estas lenguas angelicales son para comunicarnos con Dios. No son para que la gente alrededor es para en todas las formas de comunicación. Y volveremos a ese punto en un momento. Hay otro propósito aquí en el 4. Todos juntos, por favor. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ajá. Ahora tenemos que entender aquí, Pablo está poniendo corrección a los corintios. ¿Qué había pasado? Los corintios se enamoraron tanto de las lenguas que ya en los cultos ni predicaban ni enseñaban, ni profetizaban. No daban nada en el lenguaje de la gente. Estaban locamente enamorados de las lenguas, por decirlo así. Entonces, él está diciendo, no, eso no es así. Él está diciendo, hay que dar en el culto cosas que las personas van a entender y para edificarles. Entonces está diciendo eso, pero él termina, si tú lees todo este pasaje, él termina diciendo, le doy gracias a Dios que yo hablo más en lenguas que todos ustedes, corintios enloquecidos por las lenguas, locamente enamorados más bien por las lenguas, porque las lenguas sí no enloquecen, pero me estoy expresando bien, espero. Entonces sí, todos ustedes que aman tanto a las lenguas, yo hablo más en lenguas que ustedes, pero en el culto quiero hablar palabras que edifican al que está a mi lado. ¿Estamos? Está poniendo orden. Pero en medio de eso poner orden, miremos con cuidado este versículo. El que habla en lengua extraña, ¿qué hace? ¿Otra vez qué hace? ¿Otra vez qué hace? Por este punto creo yo que es que el diablo odia tanto las lenguas. Porque él sabe que si usamos las lenguas como Dios quiere, nos vamos a fortalecer mucho en él. Nos vamos a edificar. Él trata de pararnos. Él viene y te dice, estás remedando a la persona que oró por ti. Estás hablando bobadas de bebé. Estás perdiendo el tiempo. Viene y te dice, todas esas diferentes, los estás inventando. Las estás inventando, dice. ¿Por qué? Porque él odia las lenguas. Denominaciones enteras se dividen por las lenguas. No es por sanidad, no es por liberación, es siempre por las lenguas. ¿Están conmigo esta mañana? Si están conmigo, ¿me pueden sonreír, por favor? Qué bien, muy bien. Entonces, el enemigo no quiere que usemos eso y él trata de robarlo. Pero realmente, edificarnos, wow. Nos edificamos con la palabra, nos edificamos con la presencia de Dios y nos edificamos orando en lenguas. Cuando sientes que no vales ni 5 centavos, ¿cuántos a veces sienten eso? Yo levanto la mano. Y el Espíritu Santo se va levantando, hasta que puedo tomar esta palabra y ponerla en toda la cara del enemigo y decirle, diablo mentiroso. Esta palabra dice que yo soy un tesoro para el corazón de Dios. Toda esta palabra me está contando del amor de Dios por mí, diablo mentiroso. Y así me edifico. Cuando estoy frente a la tentación, ¿cuántos están tentados a veces? Y allí, y no quiero pecar, y uno siente que se va levantando, hasta que uno puede decir un no rotundo a esa tentación, no lo haré, no entraré por esa puerta, no lo haré.
Y también cuando estamos asustados, ¿cuántos se asustan a veces? Hace muchos años, en la iglesia cuadrangular de Arauca, habíamos llegado allí para predicar y fue una campaña típica de ese tiempo, predicar de mañana. Igna habló de eso ayer, ¿no? Desde que uno se despertaba hasta la noche y eso. Gracias a Dios que ya no es así. Solo que ahora sí voy con Rafa. Vamos a ver, después llego a contarles el cuento de allí esta vez, si eso ha cambiado, que fue el pastor que ella contó. Pero en todo caso, Igna se enfermó por el agua. El agua no era buena. Ella se enfermó y esa noche yo me quedé cuidándola. Estaba bien malita y me quedé cuidándola. La iglesia queda muy cerca a una base militar y había bastante conflicto en la zona, bastantes ataques. Los pastores nos habían dicho mucha muerte, mucha cosa. Igna se quedó dormida y enseguida yo empiezo a escuchar el peor tiroteo que he escuchado en mi vida. He escuchado muchos, he visto tragedias aquí en Colombia en estos 45 años, pero esa noche se escuchaba a metralletas, se escuchaba revólveres, bala va, bala viene. Y yo allí empecé a orar, clamando al Señor, me arrepentí de todos mis pecados. Me alisté para ir a la eternidad y no entraba en paz. Oraba por los de la iglesia, por protección, no entraba en paz. Oré por los que estuvieran en ese conflicto, que nadie partiera la eternidad sin Cristo en el corazón, no entraba en paz. Pero por fin, no sé por qué me demoré, pero por fin empecé a orar en lenguas. Y cuando empecé a orar en lenguas, inmediatamente una paz, pero una paz. Y yo seguí orando en lenguas, llevaba más de una hora orando. Y en eso se despierta mi amiga y yo le digo, amiga, ¿tú estás oyendo ese tiroteo? Y ella dijo, no, pero ella estaba muy enferma. Entonces yo dije, espérate un momento, voy a apagar el ventilador para que tú escuches. Apagué el ventilador y se acabó el tiroteo. Era un ventilador muy antiguo y cuando se recalentaba hacía brrr, pa, pa, pa. Y yo llevaba más de una hora de terror. Y por una situación que no existía. Pero los expertos nos dicen que el 99.99999% de nuestros temores nunca se convierten en realidad. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han estado en algún momento segurísimos que te ibas a morir? ¿Cuántos se murieron? Dile a alguien a tu lado, dile, ojo con los temores. Porque la gran mayoría son ventiladores. Cuando oro en lenguas me edifico, dilo conmigo, cuando oro en lenguas me edifico y no permites que nada ni nadie te robe ese don de Dios. ¿Están conmigo? Nos edificamos orando en nuevas lenguas, lo dice la palabra. Sin esta base bíblica se pueden perder tantas cosas, se puede dejar dormir tanta cosa porque no conocemos la palabra. Entonces, bueno, para edificarnos, ¿cuántos queremos edificarnos? Muy bien. Ahora, volvemos al versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando yo hablo en lenguas, cuando oro en lenguas, cuando hablo en lenguas, es el Espíritu, literalmente es el Espíritu en mí que está hablando a través de mi lengua, que es una belleza, es una belleza. Y todas las formas de comunicación con Dios, en todas las formas se pueden usar las lenguas y deberíamos usarlas con frecuencia. Quiero retarles, si oran
sé que sí, que si oran unos 10 minutos en lenguas cada día van a ver una gran diferencia en su vida espiritual y su cercanía a Dios y su corazón y su conexión con Él también. Entonces, para estas diferentes maneras de comunicarse son las lenguas. Entonces, versículo 14 y 15, por favor. Todos juntos. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto es muy interesante porque la mente no está involucrada en la oración en lenguas. No es de mi mente, no es algo memorizado, es algo que fluye de aquí y es algo muy del espíritu. Y veremos eso en un momento más detalladamente, pero la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos hizo una investigación hace unos 4 o 5 años tal vez de la oración en lenguas. Entonces conectaron cables al cerebro y todo eso con todos sus aparatos y pusieron a personas de varias religiones a orar en lenguas. Cuando los Hare Krishna lo hicieron, que obviamente son lenguas falsas, entonces el cerebro se volvió frenético, así su actividad, saltaba frenéticamente, estaba fuera de control del cerebro. Y otras, ya no recuerdo las otras religiones, pero eran varias religiones y en cada una de las otras el cerebro se enloquecía básicamente con eso. Cuando los cristianos oraban en lenguas, el cerebro hacía, entraba en paz. ¿Están conmigo? Tan hermoso, ¿no? Entraba en paz. Y no era ese movimiento, era totalmente diferente, científicamente comprobado, que me pareció muy interesante ese estudio. Entonces aquí, por eso dice, mi entendimiento queda sin fruto. Yo estoy pensando en lo que quiero orar. Por ejemplo, yo tengo 2 sobrinos nietos con una enfermedad muy grande, la piel de mariposa o la piel de cristal. Entonces, ellos, gracias a Dios, tienen la forma menos grave, porque la forma más grave casi siempre es mortal antes de los 6 años. Pero ellos vivirán una vida larga si no hay complicaciones. Pero para ellos una complicación puede ser una endoscopia, porque puede hacer heridas y no hay cómo curarlas allá adentro, cosas así. Pero entonces son 2 varoncitos enamorados de Dios. Entonces al principio nosotros orábamos por sanidad y pues yo sigo orando por sanidad, pero he visto quiénes son. ¿Sí estoy conmigo esta mañana? Y la belleza de niños que son con corazón muy compasivos para los que tengan problemas. Entonces yo no sé cómo orar por mis chicos, no solo oro por sanidad. Entonces yo le digo al Señor, yo sé que tienes propósitos con ellos, quiero orar por ellos hoy. Levanto a Miles and Shane. Y así voy orando por ellos. Entonces, bueno, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, dice esto. No es con mi mente, pero el Señor va revelando algo allí. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Di conmigo, la oración en lenguas, o más bien las lenguas son para orar. Mejor expresado, las lenguas son para orar. Y vamos a ver, vamos aquí un libro antes a Romanos 8. Romanos 8, 26 y 27. Todos juntos, por favor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, cuando yo oro por ellos, estoy orando con la perfecta voluntad de Dios, porque ¿cuántos dirían conmigo, yo no sé orar? Tantas situaciones yo no sé orar, pero la buena noticia es que el que sí sabe vive en ti. Entonces, cuando permitimos que el Espíritu Santo ora a través de nosotros, estamos orando la oración perfecta. ¿Cómo oramos por Colombia en este tiempo? Wow. En lenguas, sí. Y el Señor va revelando, el Señor va mostrando. Entonces, es lo que dice aquí, Él ora en la oración perfecta. Nosotros miramos las cosas superficialmente, pero el Señor va profundamente a lo que es la raíz. Yo nunca olvidaré, se van a reír ustedes, yo nunca olvidaré en un campamento en la mesa de los santos, y con eso ya dije todo. Entonces, eran como 700 mujeres y nosotros, estamos hablando de eso anoche en la comida, nosotros por unos años andábamos muy cuidadosamente con la cuadrangular, cuidadosamente, ¿no? Por pelo corto, por aretes, y en ese tiempo la cuadrangular no era así, era mucho legalismo, era mucho legalismo. Entonces, y allí el Señor, básicamente a la fuerza, nos metió con Igna en medio de la cuadrangular. Quiero decirles algo muy hermoso. La primera misión en creer en nosotros era la cuadrangular. Amamos a la cuadrangular. Amamos a esta misión. Sí. Mi pastor decía que yo ministraba tanto con la cuadrangular que ya tenía la cara cuadrada. Entonces era eso. Nunca tocamos el punto de maquillaje, simplemente amábamos a las mujeres y ellas nos amaban a nosotras. Y andábamos con cuidado de no tocar nada que podía ser ofensivo. Entonces allí, en el tiempo de descanso, me buscó una joven. La joven estaba vestida igual que las demás, con el pelo largo, nada de maquillaje, manga larga, falda larga. Una pastora dijo, era el tiempo de pelo largo, manga larga, falda larga y lengua larga. Entonces, y así estaba vestida esta joven, ¿no? Y ella vino y me buscó. Entonces ella me pidió consejería, tenía un problema con su esposo. Dijo que su esposo no quería nada con el Señor, pero nada con el Señor. Entonces, solamente alcanzó a decir eso. Y yo acostumbro cuando estoy dando una consejería, escuchar con este oído a la persona, pero tratar de escuchar. Voy orando en lenguas en el espíritu aquí. Y eso se puede hacer al mismo tiempo porque no son de la mente. ¿Están conmigo? Entonces, yo estaba en esas y me habla Dios. Y me dijo, ¿tienes 20,000 pesos en tu cartera? Y yo, sí, Señor. Y entonces me dice, sácalos y regálaselos. Era dinero en ese tiempo y era lo único que yo tenía. Entonces yo le dije a la joven, espera un segundo porque Dios me está hablando. Y por dentro, que sí, que de verdad eres tú, que tiene que ver. Entonces metí la mano, saqué el dinero y cuando fui a ponerle el dinero en la mano, se me salió una palabra. Normalmente uno sabe cuando va a profetizar, pero Dios sabía que donde Él me dijera lo que yo iba a decir, yo no lo iba a decir. Entonces, porque salió esto, puse el dinero en la mano y salió esto. Así dice el Señor, arréglate. Y yo no sé quién se asustó más, ella o yo. Y se quedó mirándome y entonces ella dijo, gracias hermana Susan, ya no necesito la consejería. Se fue con el dinero y yo quedé pensando, Señor, 3 años de andar con tanto cuidado en medio de esta gente tan amada. Señor, con esa palabra destruí todo. Pues se fue la joven y más o menos a los 2 meses me llegó una carta. Amada hermana Susan, el Señor multiplicó ese dinero en mi mano. Alcanzó para ir a la peluquería a cortar el cabello, para comprar maquillaje, para comprar aretes, para comprar una nueva blusa.
Y entonces, dice, y cuando yo llegué arreglada a mi casa, mi esposo abrió la puerta, me vio bajándome allí del transporte, me vio, salió corriendo, me agarró, me dio 3 vueltas en el aire gritando, esta es la mujer con quien me casé. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado? Se casaron, entonces, y él feliz con la manera que ella se veía y todo. Ella cuando fue salva, entonces ella empezó a quitar todo el arreglo que al marido le gustaba. Yo hubiera podido dar meses de consejería matrimonial, yo no iba a dar con el punto de que toda allí la piedra de tropiezo para este hombre era una sencilla falta de maquillaje. No era nada más, nada más. Y enseguida de que ella empezó a arreglarse, fueron a otra iglesia porque no podían volver a esa y los dos ya estaban sirviendo al Señor juntos en esa iglesia. ¿Sí? Tan bonito, ¿no? Tan bonito. Entonces, esa sensibilidad viene con la oración en lenguas también. Nos va mostrando, nos va revelando cosas allí. Son para orar, di conmigo, son para orar, son para interceder. Y aquí en el versículo 15, volviendo a 1 Corintios 14, aquí en el 15 hay otro propósito en este versículo. 1 Corintios 14, 15 otra vez. Leamos en voz alta, por favor. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Son para adorar, para adorar. Y hay algo muy especial en la adoración en lenguas, porque trae una doble unción. La unción está en la melodía que estás cantando, porque la melodía viene del cielo, viene del Espíritu, y también está en el poder de las lenguas también. Entonces es algo muy hermoso y muchos milagros ocurren cuando estamos cantando en el Espíritu. Es algo súper, súper hermoso. Ahora, he visto al Señor hacer tantas cosas con el canto en lenguas. Vamos a hacer eso al final. Felipe está preparado para un poquito más tarde, lo vamos a hacer, pero hemos ministrado esto juntamente hace muchos años en diferentes lugares. Entonces es algo tan bonito en Dorada. Entonces algo tan bonito hacerlo con él esta mañana. Pero entonces la oración en lenguas tiene tanto poder y es una manera de adorar propia. No es con una canción escrita, es simplemente lanzarte y empezar a adorar y el Señor te da la melodía y también está fluyendo la palabra, pues en las lenguas, la palabra que Él te está dando. Ahora, hace muchos años en Guatemala, 2 pastores me pidieron ir con ellos un sábado a un campo blanco que llamaban, una nueva obra. Llevaban 1 año yendo a ese lugar, en las montañas altas de Guatemala. Y me pidieron ir con ellos a predicar y yo fui. Cuando llegamos allí, lo que había era un árbol muy grande con unas casitas alrededor, era una comunidad indígena. Entonces ellos conectaron la batería del carro al micrófono para que yo predicara. Me pasaron el micrófono y me dijeron, bueno, Susan, predique. Y yo dije, pues esperemos que llegue la gente, ¿no? Porque nadie aparecía. Y dijeron, no, ellos nunca salen de sus casas. Yo dije, ¿y llevan cuánto tiempo viniendo? Cada sábado por 1 año. Y nadie sale. Pero la palabra está llegando a esas casas, así que predique, por favor. Y yo miré alrededor y yo les dije, pastores, es la primera vez que me piden predicarle a un árbol, porque no hay nadie más aquí, pero si ustedes dos se me hacen al frente, tal vez me irá un poco mejor, ¿no? Pero yo estaba muy insegura en esa situación. Y entonces así se hizo, pero imagínense, un mensaje evangelístico para 2 pastores no tenía nada que ver. Entonces, bueno, prediqué sobre el amor de Dios evangelísticamente. Nadie salió
terminé la predicación, oré, puse el amén a la oración y con alivio estaba entregando el micrófono cuando Dios me habló y me dijo, quiero que cantes en nuevas lenguas. Y yo por dentro, yo le dije, ¿qué lenguas? Señor, esta gente no sale con español. ¿Qué lenguas? Y entonces me dijo, quiero que cantes en nuevas lenguas. Pero yo no quería quedar mal y me hice la gringa a la voz de Dios, que me queda muy fácil hacerlo. Y pensando en pedirle perdón después. Entonces yo entregué el micrófono y el pastor me lo devuelve diciendo, Susan, Dios dice que tienes que cantar en nuevas lenguas. Gracias a Dios por la autoridad sobre nosotros. Entonces yo, bueno, pastor, eso es de Dios. Entonces, rapidito un SOS al cielo, Señor, perdóname por favor que no quería obedecerte. Y simplemente cerré mis ojos y empecé a adorar. Kira bara shamananahiyan, anda bara shimananahi, baribako baribakayan, kara bara shimanabaheyan, ira bara shimani bakamana bashomanabaheyan, arriba tamanai, kanda basheyo. Y allí seguía adorando. Llegó la presencia de Dios de una manera tan preciosa. Pude escuchar a los dos pastores allí llorando y no sé cuánto tiempo canté, pero cuando abrí mis ojos, habían 2 filas de personas arrodilladas delante de mí, listas para recibir al Señor como su Señor y Salvador. Listas. Fue algo tan hermoso. Yo pienso que tal vez canté en cachiquel, que era el lenguaje indígena allí. Ellos todos hablaban español y nos quedamos allí toda esta tarde porque cada quien quería confesar personalmente su pecado para nacer de nuevo. Nació una iglesia en esa montaña en Guatemala que hace poco supe que sigue y que sigue creciendo allí. Y lo lindo es que uno nunca puede tocar su gloria cuando es a través de las lenguas. No se puede decir, es que prediqué con poder. No se puede decir, es que oré con poder. Solo se puede decir, Él lo hizo y yo no sé cómo. No sé cómo, porque son tanto más allá de nuestra mente, nuestra capacidad de entender lo que está pasando. Es algo tan sobrenatural y algo que realmente no apreciamos. Frecuentemente no apreciamos la grandeza de esto. Dice la palabra que es el más pequeño de los dones, pero es algo bien poderoso, es algo bien hermoso y que necesitamos renovar y necesitamos usar. Ahora, la tercera, y solamente para mencionar esta tercera, la primera clase de lenguas. Lenguas humanas sobrenaturales. La segunda, angelicales. Y ahora, ahora sí vamos a 1 Corintios 12:30. 12:30. Aquí habla de otro género de lenguas. Todos juntos, por favor. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas. Interpretan todos. Y si leyéramos solamente podríamos pensar que las lenguas no fueran para todos, pero está hablando de otra clase, otro género de lenguas, que son las lenguas con interpretación. Para expresar esto de manera muy fácil de entender, las lenguas angelicales son de aquí para allá. Yo hablando con Dios, yo intercediendo, yo cantando a Dios, son para eso. Pero las lenguas con interpretación son de allá para acá, donde Dios nos habla en lenguas y después nos da la interpretación de las lenguas. Es una forma profética. ¿Están conmigo esta tarde?
o esta mañana. Esta es, gracias. Entonces, es algo precioso. Y no sé si en las congregaciones de ustedes se manifiesta este don. No se manifiesta a través de todos, pero a través de algunos sí. Entonces el Señor nos habla en lengua, separa a la persona normalmente y empieza a hablar en un lenguaje diferente, es diferente, suena diferente a las lenguas de oración. Entonces, pero entonces allí ustedes todos quedan gringos conmigo, porque no entendemos. Entonces el Señor tiene que darnos la interpretación y decir qué fue lo que dijo allí en ese mensaje. Y allí es que viene la interpretación. Esa es otra manifestación, otro género de lenguas, ¿ok? Y orando pues que también que se manifiesta eso en este tiempo también, ¿no? Todo el paquete. Sí, las lenguas con interpretación. Y es tan hermoso esto. Yo nunca olvidaré, fue con la prima de Igna, porque en la iglesia Filadelfia Central, mi pastor, él tenía una costumbre muy bonita. Necesitamos en nuestras congregaciones aprender a hacer espacio para el Espíritu Santo si queremos que Él se mueve. Y Colin tenía allí algo muy bonito, una costumbre muy bonita. Cuando antes de entrar en la Santa Cena, ya terminamos la alabanza y antes de entrar en la Santa Cena había una pausa. En esa pausa, los que pues estábamos de cierta manera como aprobados para profetizar, porque eso es importante, estar bajo autoridad, entonces teníamos un espacio y ese era el momento para lanzarte si tenías alguna palabra profética o algo así antes de la Santa Cena. Entonces, pero un día, preciso en ese momento, una mujer se paró y habló en lenguas y se sentía que era de Dios, se sentía. Entonces Colin dijo, ¿la interpretación? ¿Alguien tiene la interpretación? Nadie respondió. Él dijo, yo sé que esa palabra viene de Dios y que hay una interpretación. ¿Alguien tiene la interpretación? Nadie respondió. Y él dijo otra vez, yo sé que esa palabra tiene interpretación. Si alguien tiene la interpretación pero tiene miedo de hablar aquí, búscame después del culto. Pues estaba la prima de Igna, que vivía en Canadá, creo, casada con un árabe bautista, creyente en el Señor, muy contra el mover del Espíritu Santo. Y la palabra fue en árabe. Y la palabra dijo, ¿por qué rechazas mi espíritu? Y pa, en árabe. Era directamente para él. Y ese hombre quebrantado fue lleno del Espíritu Santo ese día, quebrantado ese día. Esas son las lenguas con interpretación, aunque ese día no se dio la interpretación porque él la tragó. Era para él. Era para él. Entonces, esas son las tres. Ahora, volvemos aquí, 2 escrituras y paramos y vamos a orar. Hechos 2, volvemos allí a Hechos 2, 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39. Todos juntos, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Es para todos. Aleluya. Es para todos. ¿Cuántos lo están anhelando en esta mañana? Es para todos. Es algo tan hermoso y Él anhela derramarse sobre nosotros hoy aquí en este lugar. En este lugar. Entonces, y lo último, Marcos 16. Ajá.
versículos 17 y 18. Marcos 16, versículos 17, 18. Todos juntos, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. 5 señales, algunas muy claras y otras no tan claras. Echarán fuera demonios, muy claro. Hablarán nuevas lenguas, espero que ahora también muy claro. Tomarán en las manos serpientes, no vayan a buscar 4 narices por allí, por favor, para probar tu fe. No se refiere a eso, se refiere a vencer realmente poderes satánicos, se refiere a eso. Y no les hará, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Yo estoy parada en eso desde que empezó el COVID. Me paré en esto para el COVID y también para tomar la vacuna. Ambas cosas. Y entonces sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ambas cosas. Muy bien. Entonces, aquí viene, esta es una de las 5 señales y dice, seguirán a los que creen. Estas señales no le siguen a todo creyente. Hay muchos creyentes que son buenos creyentes en el Señor, pero nunca se mueven en ninguna de estas cosas. Igual van al cielo, igual aman al Señor, pero se pierden de tantas cosas tan hermosas en Dios, tan hermosas. Entonces, esta mañana, si tú quieres una nueva medida del Espíritu Santo en tu vida, primero voy a pedir a las que nunca han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Nunca has hablado en lenguas, nunca has tenido visiones, no has profetizado, pero sabes que tienes el Espíritu Santo en tu corazón desde que recibiste a Cristo, que se pongan de pie, por favor. Súper. Muy bien. Es tu día. Y qué bien. Bueno, para renovar también lo vamos a hacer, pero primero quisiera solamente las que no habían recibido antes. Ahorita vamos a orar también por los que quieren renovar. Ok. Sí. Ok. Y voy a pedir a las que están a su alrededor, que sí han recibido, que se paren para orar por ellas en un momento, pero quiero darles unas instrucciones primero. Las personas que van a orar, el Señor es el que bautiza, no eres tú. No necesitas sacudirle, no necesitas sobarle, no necesitas nada de eso. Simplemente con poner tus manos y creerle a Dios y orar, el Señor le va a llenar con el Espíritu Santo. Y para las personas que van a recibir, esto no es nada complicado. No es nada que se puede merecer. No podemos merecer esto. Es algo que Él da gratuitamente, tal como te dio la salvación, también te va a llenar con el Espíritu Santo de Dios. Y les voy a llevar en una oración muy sencilla para orar una sola vez en español y decirle, Señor, por favor, lléname, cuando llegue el momento, lléname con tu Espíritu. Y desde allí las demás van a poner manos y van a empezar a orar que sea llena. Desde allí no vuelves a hablar hasta que llegue el momento para orar en nuevas lenguas. ¿Listo? Desde allí en adelante no más español. Desde allí, y las mismas, las que van a estar orando, se va a renovar eso en ti mientras oras, porque usándolas se aumenta. Okay. Después oraré que el Señor derrame más dones y todo eso, pero
pero se va a aumentar mientras tú la uses orando por tu hermana preciosa allí. No van a poder planear lo que van a decir. Simplemente hay que dejarlo fluir. No vas a entender lo que vas a decir, pero no temas decir, no tienes que temer decir algo que no es, porque dice la palabra, bien damos gracias cuando oramos, en nuevas lenguas, bien damos gracias. Es algo que le glorifica a Dios. ¿Estamos? Tus lenguas van a ser diferentes a las que estarás escuchando a tu alrededor allí. Entonces las personas que van a recibir, levanten la mano bien arriba, bien arriba. Allí hay quien ore por ella, ¿sí? Varias personas se pueden juntar allí. Me gustaría que todos estuvieran orando por alguien. Busque las manos levantadas, por favor, las demás buscan las manos levantadas y acércate a alguien que tiene la mano levantada. Sí. Sí. Aquí van a orar por tu día. Tu día. ¿Ok? No, está. Bueno, vamos a orar primero para que ella reciba al Señor y alguien más que necesitas. Claro que sí. Bien, Clarita, gracias. ¿Y alguien más que necesita recibir a Cristo? Primero. Eso es lo más importante. ¿Alguien más? Ok, ¿cómo es tu nombre, tesoro? Lucía. Ay, qué bendición. Qué bendición. Para las que no escucharon Clarita, la invitó esta mañana en el desayuno. Aleluya. Lo que te va a pasar es un milagro. Es el milagro más grande que puede ocurrir en la vida. El Señor literalmente va a perdonar tus pecados, te va a poner el sello del Espíritu Santo en tu corazón, va a entrar en tu vida, vas a nacer como una hija de Dios, porque no nacimos como hijos, nacimos como criaturas de Dios. Pero en este momento, con la decisión que estás tomando, vas a nacer como hija de Dios. Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida eterna. Y dice la Biblia que hay una gran celebración en el cielo por tu vida en este momento. Sí. Entonces, por favor, sígueme en esta oración tan sencilla. Señor Jesucristo, yo sé que soy pecadora y que no puedo pagar mi deuda con el cielo. Por eso tú moriste en esa cruz y pagaste el precio por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, lávame con tu sangre. Límpiame y cámbiame. Yo me entrego en tus manos y te recibo hoy como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te pedimos por ella. Gracias por este milagro, el milagro más grande que puede ocurrir en esta mañana. Señor, te pedimos que tú le des sed de ti, de tu presencia, hambre de tu palabra. Señor, que ella puede echar raíces muy profundas en la roca de Jesucristo. Que te puede conocer tan de cerca, Señor, que cada día de su vida puede entender más tu gran amor por ella y amarte más, Señor. Señor, guárdala, cuídala, protégela, Dios. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Gracias, Dios. Aleluya. El mayor milagro. Y ahora puedes recibir el otro también, que estábamos viendo. Sí. ¿Estamos listas? Rodean, por favor, la persona por quien van a orar. Y la tocas suavemente. Suavemente. Pon tu mano suavemente allí. Y la persona que va a recibir, coloca la mano sobre ella. Tócala. Eso. Porque fluye a través de nuestras manos. Sí. Y la persona que va a recibir, por favor, levanta tus manos. Y dile, Señor, yo anhelo que tú me llenes hoy con tu Espíritu Santo. Ven, Señor. Yo anhelo ser un testigo tuyo. Anhelo testificar con denuedo, con valentía, con tu amor. Anhelo ser útil para ti, Señor. Anhelo edificar tu reino, extender tu reino. Señor, úsame. Quiero moverme en los dones, Señor. Anhelo hablar nuevas lenguas, profetizar, orar por los enfermos, todo lo que viene con esto. Y Señor, yo creo que tú estás aquí para darme esto hoy. Y ahora en el nombre de Jesucristo, yo recibo el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahora permítanme orar por ustedes, las que están alrededor, pongan sus manos y empiezan a orar en el nombre de Jesús. Señor, tú eres quien bautizas en el Espíritu Santo. Eres tú, Jesús. Eres tú. Y Señor, te pedimos ahora, ven sobre ellas, Señor. Llénalas, Señor, hasta el tope, Señor. Llénalas, por favor. Y en el nombre de Jesús, mis hermanas preciosas, ahora sean llenas del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, sean llenas del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, reciben. Gracias, Dios. Ahora, si tú sabes que se han dormido dones en tu vida que antes usabas, por favor, levante tus manos allí. Levante tus manos. Yo veo saliendo de este evento un ejército de mujeres moviéndose en las calles, moviéndose en el trabajo, moviéndose en el hogar, moviéndose en el barrio, moviéndose en los ámbitos de cada quien con el poder del Espíritu Santo. Él está con ustedes. Él está 24/7 cada momento y las va a usar. Entonces, si tú sabes que has dejado dormir algunos dones o algún don, aquí sí voy a pedirles que pasen adelante, aquí rapidito, por favor. Y vamos a orar por esto. Gracias, Felipe. Aleluya. Vengan. Todas, casi todas. Ya no vamos a descuidar esto más, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Cierto que vamos a tomar lo que Dios nos ha dado y lo vamos a usar y no nos vamos a avergonzar de lo que Dios nos ha dado? Lo vamos a usar con sabiduría, bajo autoridad, pero con libertad. Con libertad. A ver, pueden pasar un poco más, que hay algunos atrapados allí en el pasillo. Listo. Gracias, Dios. Aleluya. No necesitan que yo les toque, el mismo Espíritu les va a tocar.
Es la mejor manera para recibir. Entonces simplemente allí donde estás, cierre tus ojos y coloca tu mano sobre tu corazón. Y dile, Señor, aquí tú derramaste dones. Me diste regalos para usar, para extender tu reino. Perdóname que los he descuidado. Señor, yo quiero levantarme, creerte y darte plena libertad de usar mi vida como tú quieres usarla. Señor, renueva eso en mí hoy. Por favor, Señor, renueve en mí. Renueve en mí. Y ahora dile, yo quiero volver a moverme en tal don y nómbralo. Dile, ¿qué es lo que estás buscando este día? Dile lo que estás buscando. ¿En qué te dormiste? Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Yo lo veo andando aquí con una jarra llena de un líquido dorado, y ese líquido dorado Él está derramando en nuestros corazones. Allí recibe la renovación de ese don en tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, tú conoces a cada quien, Señor. Conoces el don que le diste o los dones que le diste, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos la libertad de usar nuestras vidas. Tómanos, Dios. Henos aquí, Señor. Henos aquí. Envíenos a nosotros, Señor. Envíenos a nosotros. Por favor, Dios, queremos ser útiles para ti, útiles para ti, útiles para ti. Señor, gracias. La niña aquí atrás con las gafas. Y tú cantarás, y yo fluiré a través de ti, yo sanaré. Mi voz se escuchará, mi voz se oirá. A través de ti, mi hija, ya no temes más. Y yo te daré palabra de vida cuando tú te paras a cantar. Los corazones duros se quebrantarán. Y yo llegaré y yo los tocaré. Profecía, encanto, fluirá a través de ti. Hay otros aquí que Dios les está hablando de la misma cosa. ¿Pueden levantar la mano? Del mismo don. Hay otras personas que Dios les está hablando del mismo don. No es solamente para ella. Señor, gracias. Gracias, Dios. A través de ustedes también. Cuando se paren, cuando adoren, el Señor va a moverse de manera fuerte. De manera fuerte. Profetizo sobre las congregaciones representadas aquí, que serán lugares de milagros, que serán lugares de la presencia de Dios, que es con solo entrar, pasar por la puerta, la gente sentirá la presencia de Dios en esa congregación.
que serán lugares donde el Señor tenga plena libertad de hacer lo que Él quiere hacer, que Él se puede deleitar con su pueblo en esas congregaciones. Y en el nombre de Jesús, que sea desatado ese canto